voy a recuperar la aplicación para ver en dónde vamos y qué es lo que le falta. Todo lo que le hagamos a esta aplicación se los voy a pedir en el proyecto, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver. A ver, como usuarios de la aplicación, no como desarrolladores, ¿qué más le pedirían a esto? Un botón para borrar, ok. Y aparte, o sea, algo más de que podamos explotar de mejor manera la información. Que lo acomode como. De mayor a menor, ¿qué sería? ¿Qué acomodaría? Pero, ¿qué dato? El sueldo, ok. Entonces, a ver, jóvenes, ya estamos acá, jóvenes, se oye mucha plática. Bueno, sí, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ordenar a ver, ¿cómo le hemos hecho cuando necesitamos hacer un ordenamiento? Ya lo hemos, en el repaso lo vimos como 2 veces. ¿Qué hacemos para el ordenamiento? ¿Qué requerimos? La idea, bueno, ahorita según lo que me dicen, el usuario quisiera ordenarlo por sueldo, del menor sueldo al mayor sueldo. Puede ser un criterio, aunque puede haber otros, pero vamos a hacerlo por sueldo porque se supone que es el cálculo principal, el sueldo neto. Bueno, entonces, ¿qué necesitaremos para hacer ese ordenamiento? Ya el usuario ya lo vio, dijo, vas bien, pero ahora quiero un ordenamiento. Bueno, pues vamos a empezar por agregarle un botón, ¿no? Vamos a agregarle un botón por ahí. Un botón que diga, va a decir ordenar por sueldo. ¿Sí? Bueno, el botón se va a llamar JBoot ordenar sueldo. ¿Sí? Bueno, ahora sí yo les pregunto, ¿qué tendríamos que hacer para ordenar el sueldo? Ya hemos visto cómo se ordena un grupo de datos. ¿Alguien se acuerda? Sí, pero con el array, ¿verdad? O sea, el for lo hemos usado mucho para manipular, para recorrer arreglos. Pero para ordenarlo, ¿qué dijiste que usamos? El arrays.sort, ¿sí? A ver, entonces, ordenar con el arrays.sort implica que necesito tener un arreglo. ¿Estamos de acuerdo? Necesito un arreglo al cual aplicarle el arrays.sort. Bueno, ahora, ¿de qué tipo de datos va a ser mi arreglo? ¿Doble? ¿Por qué doble? Porque vamos a ordenar, ¿qué dijimos? El sueldo, y el sueldo es de tipo doble. Ok, pero a ver, ustedes como usuarios, si lo vemos así, ¿ustedes creen que ordenar el sueldo sea suficiente? ¿O qué implica ordenar por sueldo? Porque una cosa es tener un grupo de datos como sueldo. A ver. Sí, ok, pero lo que voy es esto. Si mi objetivo fuera ordenar nada más el sueldo, está bien un arreglo de tipo doble. ¿Sí? Pero ustedes creen que si yo ordeno esto, lo demás lo deba dejar igual. A ver, jóvenes, estoy preguntando, estamos aquí. A ver, estoy de acuerdo que para ordenar el sueldo, pues necesito manipular valores de tipo doble, porque el sueldo es tipo doble. Pero, a ver, si ordeno aquí este sueldo, ¿quién es el que tiene mayor sueldo en este ejemplo? Bueno, el que tenga el menor sueldo es el que quedaría al principio. ¿Quién es? Rosales Valdés Patricia, ¿será? Ah, sí, ¿no? Es el que es quien tiene menor sueldo. Rosales Valdés Patricia debería estar en el primer renglón si esto lo ordeno por sueldo. Pero si se fijan, no solo ordené el sueldo. ¿Qué tuve que hacer?
llevarme los datos de Patricia Rosales Valdés al primer renglón, y no solo su nombre, también su sueldo, sus días trabajados, todos los datos de ese empleado los tuve que poner al principio, no solo el sueldo. A lo que voy es que el ordenamiento, aunque estoy diciendo que lo vamos a hacer por sueldo, en realidad debe considerar todo el empleado. A ver, chavos, allá, si digo, si no quieren estar en clase, pues nomás no platiquen para que nos dejen oír a los demás. Necesitamos considerar todo el empleado para el ordenamiento, no nada más el sueldo. O sea, en pocas palabras, lo que necesitamos es hacer un arreglo de empleados, no solo un arreglo de sueldos. Si fuera un arreglo de sueldos, pues sí, sería de tipo doble, pero ordenar el sueldo no me resuelve porque se imaginan que yo ordenara el sueldo y lo demás lo dejara igual. Tengo que siempre, para nosotros, cada renglón del JTable representa un empleado. Cada renglón del JTable. Entonces, el arreglo que necesitamos es de empleados, no de doble, no de sueldos. Bueno, entonces, nunca habíamos trabajado, nunca habíamos creado un arreglo de objetos. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Bien, entonces, vamos a ver. Nos vamos al botón ordenar. Y lo primero que vamos a hacer es creamos un arreglo de objetos de la clase empleado. A ver, vamos a crear un arreglo de empleados, no va a ser un arreglo de enteros, ni de cadenas, ni de... Porque lo que necesitamos modificar su posición para que quede ordenado son todos los datos del empleado. Por eso el arreglo va a ser de objetos de la clase empleado. A ver, ¿cómo se crea un arreglo? Vamos a crear un arreglo. Porque la información, yo sé que la tenemos en el JTable, pero la vamos a manipular en un arreglo para ordenarla. Y luego ya una vez ordenada del arreglo la vamos a regresar al JTable. Es lo que vamos a hacer en este botón. Entonces, ¿cómo se crea un arreglo? El tipo de dato. ¿Qué tipo de dato dije que va a ser nuestro arreglo? No. Empleado, ¿sí? Empleado. Yo sé que lo que vamos a ordenar es el sueldo, que es doble, pero tenemos que considerar todos los datos del empleado. Por eso el arreglo va a ser de objetos empleado. Entonces, empleado. ¿Qué más? Ese es el tipo de dato. Corchetes. ¿Qué sigue? El nombre del arreglo. Le voy a poner lista. ¿Sí? Y luego un igual, new. Se repite el tipo de dato. Y entre corchetes se pone el número de elementos que va a tener el arreglo. Estamos haciendo lo mismito que con un entero, que con un doble, pero ahora nuestros elementos no van a ser de tipo doble, van a ser de tipo empleado. Vamos a usar mucho los arreglos de objetos, ¿eh? Muchos los vamos a usar. Este es el primero. A ver, ¿cuántos empleados va a tener mi arreglo? ¿De dónde voy a tomar esa información? De la tabla JTable empleados. Punto. ¿Cuál método uso para saber? Get, ¿qué? Quiero saber cuántos empleados hay en ese momento. Get row count. Get row count, ¿sí? Bueno, en este momento, lista.len es igual que JTable empleados.get row count. Porque precisamente del tamaño, del número de renglones del JTable estamos tomando el valor para crear nuestro arreglo. Ok, bueno, entonces, si esto lo tratamos de visualizar, está ocurriendo lo siguiente. Me voy a ir acá a las notas y voy a tomar de referencia y lo voy a pegar acá, ¿sí? Bueno, imagina, este sería nuestro JTable. Este se llamaría JTable ¿no? Empleados, ¿sí? Se llamaría JTable empleados. Bueno, estamos creando un arreglo de ¿cuántos elementos para este ejemplo? Ahí se ve, ¿no?
¿Cuántos empleados tiene mi JTable? 3. Entonces, lo que estamos haciendo con la instrucción anterior es crear un arreglo que se llama, ¿cómo se llama nuestro arreglo? Se va a llamar lista. Bueno, lo voy a poner hasta ahí. Y luego, así. Creo que puse un renglón de más. Bueno, hasta ahí, ¿sí? Este arreglo se llama lista. Y también va a coincidir, obviamente, sus elementos. Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. ¿Sí? A ver, coincide, cada renglón del JTable coincide con los elementos de lista. Eso es bueno, porque con un ciclo podemos recorrer simultáneamente los dos elementos. Esto es visual, esto el usuario lo ve, esto no lo ve. El arreglo está en memoria. Bueno, pero ¿qué creen? Que aquí todavía no tengo ningún objeto. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Cuando creamos un arreglo de objetos, en realidad lo que estamos creando es un arreglo de referencias nulas. A ver, lo voy a escribir aquí. Un arreglo de referencias nulas de objetos de la clase empleado. Es decir, que ahorita en este momento, con esta declaración que acabamos de hacer, lo único que logramos es tener aquí puros elementos nulos. No, el arreglo consiste en crear los espacios suficientes para ir poniendo objetos de la clase empleado. Todavía no hay ningún objeto. No, todavía no hay ninguno. Entonces, para que realmente tengamos los objetos de José, Laura y Pedro en el arreglo, necesitamos aplicarles el new, crear el objeto, el new. Aquí necesitaríamos crear un new, o aplicar el new más bien, aplicar el new aquí y aplicar el new acá. Bueno, voy a ponerlo esto así y así. Cuando ya utilicemos el operador new, es que ya estamos creando los objetos. Eso todavía no lo hacemos, ¿eh? Lo que hicimos ahorita fue nada más esto. Ya cuando le apliquemos el new, es lo que vamos a hacer ahorita, pues ya vamos a tener estos objetos, el mismo arreglo, lo vamos a tener por acá, pero este ya no va a decir null, este diría José, por ejemplo, este ya sería Laura, y este ya sería Pedro. ¿Sí? Es decir, cuando creamos un arreglo de objetos, los objetos todavía no existen. Nada más, es como, bueno, yo pongo este ejemplo, siguiendo el tema de la nómina. Es como si yo dijera, yo voy a crear una empresa que va a tener 7 empleados, 7, ¿sí? En ese momento estoy declarando el arreglo, pero hasta que no tenga los empleados, hasta que no les aplique el new, es cuando yo les puedo pedir algo a los empleados. Yo, si en este punto yo le digo lista 0, esta es lista subíndice 0, esta es lista subíndice 1. Subíndice 1, no I. Subíndice 1. Y esta es lista subíndice 2. Si yo en este momento aquí, en este punto, le digo lista 0.getNombre, me va a lanzar una excepción, porque todavía no está ningún objeto aquí. Todavía no contrato a ningún empleado. Cuando yo lo haga después de aplicar el new, cuando yo le diga aquí lista 0.getNombre, me va a regresar José. Cuando yo le diga aquí lista 1.getNombre, me va a regresar Laura. ¿Ok? Bueno, entonces, ya una vez que creamos el objeto, ahora hay que llenarlo de datos. Hay que llenarlo de los objetos que los voy a tomar del JTable. Bueno, entonces me voy para acá. Le vamos a decir, voy a poner aquí un comentario que diga,
creamos un objeto de cada renglón del JTable y lo guardamos en el arreglo. ¿Sí? Lo guardamos en el arreglo. Bueno, entonces voy a tomar esta parte. Miren, desde aquí es del botón del día de ayer. El botón de... Voy a tomarlo desde aquí y hasta todo el ciclo. Hasta aquí, todo el ciclo. Y lo voy a copiar acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿por qué voy a tomarlo? Pues porque los datos que tomo del JTable para asignárselos al objeto, pues ya los tengo ahí. Voy a borrar todo esto. Nada más me interesa la parte en donde tomo la información del JTable y se la asigno al objeto. Ah, copié, a ver si estamos aquí, ¿verdad? Copié del botón anterior, del cálculo, desde aquí y todo el ciclo. O sea, desde empleado y luego todo el ciclo. Y luego ya una vez que copié eso, le borré todo menos lo que ven ahí. Ya tengo el objeto, ahora ya puedo guardarlo en el arreglo. Entonces vamos a guardarlo en el arreglo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Acuérdense que en el recorrido del ciclo coincide la R para el JTable y también coincide para quién? Para el arreglo. También la R pues es la misma, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos haciendo ahorita es crear un objeto con los datos de José y guardarlo en la primera posición, y aquí va a decir José. Luego sigue avanzando la R en el ciclo, tomamos los datos de Laura y los ponemos en la posición 1. Es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces la forma en que lo vamos a implementar es así. Le vamos a decir lista subíndice R, o sea, el objeto que va a estar en la posición R del arreglo, lo vamos a tomar de aquí. ¿Ya está? Creamos el objeto, le asignamos los datos y luego ese objeto lo guardamos en el arreglo. Es lo que estamos haciendo. El new ya se hizo acá. Bueno, ¿qué seguiría? Cuando termine este ciclo, ya tenemos el arreglo con los objetos, ya los tenemos aquí. ¿Qué seguiría después de eso? Ya tengo la información en el arreglo. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Ordenarla. Vamos a ordenarlo, ¿sí? Vamos a aplicarle aquí el arreglo. Entonces, lo que seguiría es ordenamos el arreglo. ¿Con qué me dijeron que lo hicimos? Arrays, sort, y se le pasa el nombre del arreglo, ¿no? A ver, ¿qué viene siendo sort? Es un método de la clase arrays. Arrays es una clase. Sort es un método estático. ¿Por qué es un método estático? Porque lo accedemos a través del nombre de la clase. No tuve que crear un objeto de la clase arrays para acceder al método sort. Arrays es una clase que me provee métodos para manipular arreglos. Uno de esos métodos es el sort. Bueno, entonces, el editor de NetBeans agrega automáticamente, por lo general, ¿verdad? Agrega automáticamente el paquete de arrays. Si no, pues hay que teclearlo. Bueno, ya está. Luego, se supone que una vez ordenado, ¿qué vamos a hacer? Ya está ordenado, el usuario no ha visto nada. Si lo dejamos así, el usuario no va a ver nada. Va a creer que ese botón no hace nada. ¿Qué sigue de eso? ¿Eh? ¿Dónde lo vamos a imprimir? ¿Dónde lo vamos a mostrar? En el mismo JTable. O sea, la idea es que en el mismo JTable se va a ver la información, pero ya ordenada. Bueno, entonces le voy a poner aquí, refrescamos los datos del JTable tomando
la información del arreglo ya ordenado. Sí, no tendría ningún sentido crear el arreglo y sin ordenarlo regresar la información al JTable. Pues ¿para qué, verdad? No, entonces el proceso fue crear el arreglo, crear un objeto de cada renglón del JTable, pasárselo como elemento del arreglo, ordenar el arreglo y una vez que está ordenado, regresamos la información al JTable para que el usuario vea que ya está ordenado. Ok, entonces tenemos que regresar toda la información. O sea, ahora el recorrido va a ser de esta manera. Suponiendo que esto ya esté ordenado, ¿sí? Vamos a suponer que en el cálculo voy a poner datos así arbitrarios. A lo mejor José gana 458 pesos. Y a lo mejor Laura gana, no sé, 524. Y a lo mejor Pedro ganó 387. Vamos a suponer que estos fueran sus sueldos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría ordenado acá? Entonces, voy a tomar este. Es el mismo. Vamos a tomar este. ¿Quién quedaría primero? Pedro va porque ganó. O sea, aquí quedaría Pedro. Bueno, vamos a poner que aquí queda Pedro. Porque es el que ganó menos, ¿no? Y luego, ¿quién seguiría? José. Seguiría José. Salud. Y al final vendría Laura. ¿Sí? Esto es cuando ya se ordenó. Ok. Bueno, entonces vamos, voy a tomar todo esto y lo voy a poner acá abajo. Por aquí está bien y esto lo voy a poner más para acá. Bueno, se supone que aquí le aplicamos el arrays.sort, ¿verdad? Así, se lo aplicamos y este fue el resultado. Ahí está, ¿sí? Y entonces ahora, pero el usuario no se ha dado cuenta, el usuario aquí sigue apareciendo lo mismo. Por eso, el siguiente paso que es el que vamos a hacer, consiste en tomar esta información y pasarla para el JTable, para que ya aparezca primero Pedro, luego José y luego Laura. Ahora, pero no solo cambiaron los sueldos, ¿verdad? También hay que refrescar todos los datos de los empleados, el nombre, sueldo diario, todo, porque todo, pues todo se va juntito, todo va. Bueno, entonces, vamos a hacer eso. Vamos a decirle un for. Ya puedo, puedo poner como límite lista.len, porque es del mismo tamaño que el renglón del JTable. Y, a ver, pondríamos JTable empleados punto set value. Voy a poner el nombre. ¿Por qué tengo que poner desde el nombre? Pues porque cambiaron los datos de todo el empleado, no solo su sueldo, la posición. Una vez ordenado, no solo cambió el sueldo de posición, sino hay que cambiar todos los datos. Por eso hay que volverlos a poner todos. Aquí sería en el renglón R, columna 0, ¿qué va? Ahí va el nombre, ¿no? Sería lista subíndice R punto get nombre. Lista subíndice R es el empleado que está en la posición R de este ciclo. Si la R vale 0, pues se refiere al primer empleado. Si la R vale 1, pues es al que sigue. Pero como se supone que ya está ordenado, pues me va a salir, bueno, el nombre. Y luego, ¿qué sigue? En la columna 1, ¿qué va? JTable, empleados, set value. ¿Qué va en la columna 1? ¿Qué va? El sueldo, ¿va? Sueldo diario. JTable, perdón. Lista, subíndice R, punto, get sueldo diario. Bueno, esto lo tenemos que hacer para los demás atributos. Faltan 3 atributos.
Ahí. En la columna 2, columna 3 y la 4. Y ahí, pues, en la siguiente columna van las horas extras, pero no el dinero, sino las horas en especie. Get, horas extras. Luego aquí va, ¿qué sigue? Porcentaje de impuesto. Ah, es que me faltaron los días trabajados, ¿no? Faltaron los días trabajados. Bueno, entonces, esto va aquí, ¿va? Días trabajados. Get, días trabajados. Y luego en la columna 3, ahí es donde van ya las horas extras. Vean cómo cuando yo le pongo lista R punto, me trae todos los métodos de empleado porque lista R es un empleado. Es el empleado que está en la posición R del arreglo. Entonces aquí sería get, horas extras, y luego acá en la columna 4 iría el porcentaje de impuesto. Bueno, entonces ahora vamos a poner los cálculos. Lo que estamos haciendo con este ciclo es recorrer cada elemento del arreglo. Lista, la R va a ir avanzando. Aquí tenemos la R, ¿verdad? También acá. Tenemos la R. Cuando la R valga 0, me estoy refiriendo a Pedro. Cuando la R valga 1, a José. Y cuando la R valga a Laura. Y de cada uno estamos poniendo sus datos, pero también vamos a poner sus cálculos para que la tabla se mueva completa. Entonces le diríamos acá. Me voy a ir sobre los cálculos ahora. JTable, empleados. Pongo un espacio, un renglón en blanco porque ahora voy a poner los cálculos. Los primeros fueron los atributos, ahora los cálculos. Empleados, set value, renglón R, columna 5. En la columna 5 va el sueldo base del empleado. Entonces sería lista R punto sueldo base. Este ya es un cálculo. Y bueno, los demás también son cálculos. A ver, aquí sería sueldo base y luego es importe de horas extras. Después, ese es en la columna 6. En la columna 7 iría el importe de impuesto. Importe de impuesto. Columna 7. Y acá viene el sueldo. Ya el sueldo final. Entonces, es en la columna 8. Estamos tomando la información del arreglo ya ordenado y la estamos actualizando en el JTable. ¿Por qué no ahorita me preocupan los totales? En este botón. ¿Cambian los totales? No, ¿verdad? Porque lo único que estamos haciendo es cambiar el orden de los elementos, pero los totales pues tienen que ser iguales porque no cambiaron los datos, nada más cambiaron de posición. Ok. A ver, vamos a probar eso, ¿no? Se supone que ya lo tenemos todo. Creamos un arreglo y luego le pasamos los objetos, los ordenamos y luego los regresamos al JTable ya ordenados. Mande. A ver, ¿por qué no lleva? Bueno, porque son métodos de cálculo, entonces normalmente no van con get. No llevan porque pues el nombre no trae el get, ¿verdad? Pero no trae el get porque no son... Los get se utilizan para los atributos, para saber cuánto vale un atributo, un dato del objeto. Y los que no llevan get normalmente son porque son procesos, son cálculos del objeto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos get horas extras y tenemos un importe horas extras. Porque este horas extras me dice cuántas horas extras se le asignaron al trabajador porque los trabajó. Y acá me dice cuánto valen esas horas extras.
Bueno, vamos a probar. Si no marca error está mal, ¿eh? Tiene que marcar error. Tiene que lanzar una excepción. Si no lanza, algo hicimos mal. No es necesario calcular, pero lo vamos a hacer. Y luego le vamos a decir, ordenar por sueldo. ¿Ya vieron que sale una excepción? ¿En qué línea sale la excepción? A ver, acá yo, en mi caso, donde tengo que ver la línea es donde está mi frame. Aquí es donde yo estoy trabajando. Todo lo demás que está arriba son clases que yo no hice, que ahí están y las uso, pero yo no las hice. Esta sí la estoy haciendo yo. En el 263, ¿en qué parte? En el array.sort. ¿Por qué creen ustedes que no pueda ordenarlo? Me está diciendo que no puede ordenar con el array.sort. Ya lo habíamos usado. En un arreglo primitivo no hubo problema. ¿Por qué concepto estamos ordenando? A ver, jóvenes, el usuario, ¿por qué concepto me pidió que lo ordenara? Ahí está el acordeón en el botón. Por sueldo. ¿Y cómo vas a ver el arrays.sort que yo quiero ordenar por sueldo? ¿Quién le dijo cómo? El arrays.sort no tiene información suficiente para poder hacer el ordenamiento. Por eso, de momento, no vamos a poder ordenar un arreglo de objetos con el array sort. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Vamos a decirle. Primero lo voy a comentar pues porque pues no va a marcar error. Pero le voy a poner aquí como un comentario. No puede ordenar un arreglo de objetos. Lo utilizamos en un arreglo de enteros y en un arreglo de dobles, pero en un arreglo de objetos no lo habíamos usado. Bueno, aparte es nuestro primer arreglo de objetos que estamos creando. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner aquí de momento. De momento porque de aquí en unos 2 meses, si andamos por aquí todavía, vamos a ver que sí se puede, pero ahorita no se puede porque necesitamos ver otras cosas. Ok, bueno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Le decimos al usuario que no sabemos cómo. Decimos, sí, sí va. Y que se busque otro programador, ¿no? Porque yo no sé cómo. Subcontratamos a alguien. Bueno, a ver, ¿cómo hace el ordenamiento de la red.sort? ¿Sabemos cómo lo hace? No, ¿verdad? Esa es una de las ideas de la programación orientada a objetos, que yo tengo una clase que se llama Rise y un método que se llama sort, y que yo le mando un arreglo, no sé cómo le haga por dentro, yo no sé la complejidad, no me interesa hasta ahorita, y me lo regresa ya ordenado, ¿sí? Pero como no se pudo, entonces sí me voy a tener que preocupar cómo lo hace por dentro. O sea, en pocas palabras, voy a necesitar un código que haga el ordenamiento, un algoritmo que me diga cómo ordenar. Tampoco vamos a inventar el hilo negro. No vamos a crear nosotros un algoritmo para hacer un ordenamiento del arreglo. No, vamos a aprovechar algoritmos que ya existen. ¿Sí? Bueno, hay varios algoritmos para ordenar arreglos. El más, podemos decir que de los más eficientes es el que usa el array sort. Utiliza un método que se llama quick sort y ese es muy eficiente. Pero nosotros, bueno, pero codificar ese método no es tan sencillo, necesitamos entender varias cosas y no lo vamos a poder hacer tan rápidamente. Entonces, como el ordenamiento no es un objetivo del curso, sino una herramienta que necesitamos aplicar, yo voy a poner un algoritmo de un ordenamiento que es más sencillo de codificar, aunque es más ineficiente, pero ahorita no nos vamos a fijar en eso. ¿Sí? Bueno, entonces voy a ponerlo por acá. ¿Sí? Voy a ponerlo por acá en las notas. Va a decir algoritmo para ordenar con el método
de la burbuja, así se llama el método, ¿eh? El de Array Sort se llama Quick Sort, el método. Y el que nosotros vamos a usar es el de la burbuja. ¿Por qué? Porque este es más fácil de codificar. Ahorita nada más queremos un algoritmo que me permita ordenar una regla. ¿Sí? Mi arreglo que voy a usar en el algoritmo se llama datos de n elementos, ¿sí? Bueno, entonces el algoritmo lo voy a escribir de este lado porque luego lo voy a poner desde aquí. Son dos ciclos anidados. Los voy a poner en pseudocódigo. No lo voy a explicar, ¿eh? Nada más lo voy a poner y luego lo vamos a codificar. Si ustedes les dieran un grupo de datos ahí, hagan de cuenta que les dieran un montón de facturas y les dijeran, a ver, ordénalas por importe, las facturas, ¿cómo le harían? Así les dan el bonche de facturas y las tienen que ordenar por importe. ¿Qué operaciones harían? No le están pidiendo un algoritmo, ¿no? ¿Qué harían? Toman las dos primeras y lo que hacen. ¿Las ven nada más o qué? ¿Qué hacen con las dos? ¿Cómo saben que una va antes que otra? Pues comparamos los importes, ¿no? Si me lo pidieron ordenar por importe, pues comparo los importes. Ah, este tiene menos, esta tiene más, la pongo abajo. Agarro la tercera, ¿no? Y luego comparo con las otras dos a ver dónde iría. Entonces, todos los métodos de ordenamiento lo que hacen es comparar y en base a la comparación mover los elementos para que quede ordenado. Es lo que hace más o menos esto. Está comparando si el elemento que está en la posición y el arreglo se llama datos. Está comparando si el elemento que está en la posición I es mayor que el elemento que está en la posición J. Si eso es cierto, entonces hace un intercambio de los elementos. Lo que está en I lo pone en J, lo que está en J lo pone en I. Pero no puede, a ver, si hiciéramos esto, así, y luego, a ver, si lo hiciéramos de esta manera, ¿por qué no funcionaría el intercambio? El algoritmo sí, no, les digo, no estoy explicando, nada más estoy dando una idea de cómo trabaja, va comparando todos los elementos y en base a si es mayor o menor los va cambiando de lugar. Pero aquí hace un intercambio. La pregunta que yo hice es, ¿por qué ese intercambio no funciona? La idea de esta comparación es que si es verdadera, el elemento que está en I lo pone en J. Hagan de cuenta que la factura que estaba aquí la pongo acá y la que estaba acá la pongo aquí. ¿Por qué eso no funciona? Porque la I ya cambió de valor. Entonces, cuando le asigno otra vez la I a la J, queda lo mismo. ¿Sí? Esto es similar a, bueno, también pongo este ejemplo. Es como si hagan de cuenta que el elemento I fuera un vaso de leche y el elemento J fuera un vaso de jugo. Y que yo por comparar los quiero intercambiar. ¿Cómo le hago para intercambiar lo que estaba en el vaso de leche que esté en el de jugo y del jugo que se quede en la leche? No sé para qué, ¿verdad? Pero que los quiero intercambiar. ¿Por qué no qué necesitaría para que funcionara? Un tercer elemento, un vaso auxiliar, que vacíe primero la leche ahí, y luego el jugo a donde estaba la leche, y luego la leche a donde estaba el jugo. Porque se pierde la información, ahí se perdería. Entonces necesitamos hacer un ajuste aquí. A ver, le vamos a decir, sería un auxiliar, guardamos lo que está en el primer elemento, así, y luego, porque cuando yo le haga datos I, datos J,
voy a perder lo que está en datos I. Y cuando se lo asigna a datos J, va a quedar el mismo. O sea, va a quedar datos J 2 veces. O sea, ¿aquí qué le digo? ¿Igual a qué? Auxiliar. ¿Sí? Estamos guardando lo que estaba en datos I, lo guardamos en auxiliar. Porque al asignar a datos I lo que está en datos J, se pierde lo que estaba en datos I, pero ya lo guardé en un auxiliar. Entonces, en datos J le asigno lo que había guardado en el auxiliar. Bueno. Caray, vamos a hacerlo muy rápido. Voy a codificar esto rápidamente, ¿eh? Al cabo ustedes son bien rápidos y son bien atentos y bueno. Entonces vamos a poner aquí. Esto lo tengo que hacer acá en lugar de la raíz sorba. Ok. Ordenamos por el método de la burbuja. A usted, ya sé que cuando lleven estructura de datos y que vean los métodos de ordenamiento les van a decir que este no sirve. No sirve porque es el más lento. Pero para nosotros sí nos sirve, ¿sí? Entonces, a ver, ahí está. Vamos a codificar eso. Sería, tenemos que hacer ciertos ajustes porque aquí el arreglo empieza de 1 y termina en n. Con otros empieza de 0 y termina en n-1. Entonces sería un for. La i hay que declararla. Vamos a empezar de 0 y menor que. ¿Cómo sé cuántos elementos tiene el arreglo? Lista.len. Lista.len menos 1, porque ahí dice menos 1. Luego, la i, otro ciclo. ¿Cómo? Porque aquí dice menos 1. Acuérdense que no estoy explicando el método, ¿eh? Aquí menos 1 porque aquí dice menos 1. Luego, for in j. J no empieza de 0, j empieza de i más 1. Es lo que dice el método, i más 1. I más 1. ¿Sí? Y la j sí va hasta el final, hasta n. Entonces, j menor que lista.len. Y luego la j pues va de 1 en 1. Luego, no, aquí va una pregunta. Aquí va el if. Acuérdense que estoy codificando ese. Ahí está. Si lista subíndice i es mayor que lista. En nuestro caso el arreglo se llama lista, no se llama datos. Lista subíndice que j. Si eso es cierto, entonces vamos a hacer un intercambio del elemento i del elemento j. Pero para eso necesitamos guardar en un auxiliar. ¿Qué tipo de elementos es mi arreglo? ¿Qué tipo de datos tiene? ¿No? ¿Qué? Objetos. Mi arreglo es un arreglo de empleados. Cada objeto, cada elemento es un empleado. Entonces mi auxiliar tiene que ser del mismo tipo. Entonces le digo, empleado. Auxiliar es igual a lista subíndice i. Luego, lista subíndice i es igual a lista subíndice j. Y lista subíndice j es igual al auxiliar. ¿Sí? Ya, este es el código de este algoritmo, pero me marca error. ¿Por qué creen que me marca error? Lista I es el empleado que está en la posición I del arreglo, y lista J es el empleado que está en la posición J. ¿Por qué no pudo hacer el ordenamiento de la array sort? Dijimos por qué. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué será la razón? Es porque es object, pero ¿por qué siendo object no puede? ¿Cómo sabe el arrays.sort qué es lo que va a ordenar del objeto? Porque el objeto tiene nombre, días trabajados, porcentaje, y luego tiene cálculos de impuestos, de horas extras. Entonces, el arraysort no sabría por cuál criterio va a ordenar. Es lo mismo que está pasando aquí. Ya habíamos dicho esto. Yo no puedo comparar dos objetos con el mayor que. Si fueran tipos primitivos, sí. Doble, entero, pero objetos no los puedo comparar así. Y bueno, aparte, ¿cuál es el concepto por el que lo vamos a ordenar? El sueldo. Entonces le voy a decir, del empleado que está en la posición I, quiero el sueldo. Y lo voy a comparar con el sueldo de quién?
del que está en la posición J. Sueldo es tipo primitivo, es doble, entonces ya no hay problema, ya los puede comparar sin problema. ¿Sí? Ahí está, bueno. Entonces ahora, ¿qué sigue? Pues probarlo. Vamos a probar rápidamente y no va a funcionar. Pero bueno, esperemos que ya no lance la excepción. A ver, ahí está. Aleatorios, calcular, ordenar por sueldo. ¿Qué hizo? ¿Agarró el más grande o cuál agarraría? Bueno, pues eso ahí lo checa, ¿no? A ver qué está pasando. No hemos logrado ordenarlo. Pero bueno, una ventaja es que ya no lanzó excepción, ya es una ventaja. ¿Sí? Bueno, ahí me dicen mañana por qué lo está haciendo así, ¿no?